seguir hablando de estos varones del Padre Eterno que nos muestran el diseño correcto con respecto a lo que tiene que ver con las finanzas. Entonces vamos a hablar ahora de Eliseo. En Segunda de Reyes, capítulo 5, nosotros vamos a encontrar la historia de Eliseo y este general del pueblo sirio. Les voy a parafrasear para que entremos un poco en el contexto. El general sufre de lepra, pero de las incursiones que ellos habían hecho al pueblo de Israel, habían llevado personas cautivas. Entre esas personas había una que era sierva en la casa de este general. Esta sierva, al escuchar que el general tiene lepra, le dice al general que vaya donde Eliseo, que si él habla con Eliseo, Eliseo le cura la lepra. El general habla con su rey y este rey le envía carta al rey de Israel. El rey de Israel se rasga sus vestiduras porque obviamente él no tiene la capacidad ni sabe qué hacer con este general que viene a decirle que lo cure de la lepra. Ahora, esta información llega a Eliseo. Eliseo le dice al rey, no te preocupes. Le estoy parafraseando. Envíalo a mi casa que yo resuelvo para que él sepa que hay profeta en Israel. Sin presentar excusas, el rey dice, ok, Eliseo, yo te lo envío y tú vas con él, o sea, como el Padre Eterno te dirija. Ok, este general llega donde Eliseo. Lo impresionante que nosotros podemos resaltar desde el principio, como recibe Eliseo a este general, es que Eliseo no va personalmente a recibir a este general. Y esto lo leemos en el verso 8. Dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras. Ok, aquí me estoy devolviendo al principio. Cuando Eliseo oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decir al rey, porque has rasgado tus vestidos, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces en el 10 es cuando Eliseo le va a responder a este general sobre esa demanda de la enfermedad que él tenía. El 10 dice, Eliseo le envió a un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Wow, miren esto, Eliseo no se dejó llevar por la posición que esta persona tenía. Eliseo no se dejó llevar porque era un general de renombre reconocido que había llegado a él. ¿Cuántos, trayendo esto a nuestro contexto, cuántos de los líderes dentro del pueblo de Dios en este tiempo puede llegar a hacer lo mismo que hizo Eliseo? Porque cuando se nos dice que una persona que una persona que tiene dinero, que un empresario llega a las congregaciones, por lo general los pastores, los líderes son los primeros que dicen, ese déjenmelo tranquilo que ese lo atiendo yo. Ustedes encárguense de lo demás, pero ese, el empresario que va llegando, aquel que tiene una posición que va llegando, ese me lo dejan a mí porque de ese me encargo yo. Con él hablo yo y yo me entiendo con él. Pero veamos y aprendamos de la posición de este varón de Dios. Él no se sintió intimidado, no sintió que este tipo necesitara ningún tipo de atención especial, sino que simplemente le envió un mensajero. Le envió un mensajero para que le dijera el mensaje, pues simplemente ve y lávate 7 veces en el río. El general se sintió ofendido
O sea, ya va, o sea, yo soy un general. ¿Cómo va a venir les estoy parafraseando, a enviarme simplemente un mensajero? Él se molesta y dice simplemente que se va a regresar y que no va a hacer nada de lo que le están diciendo. Pero uno de los siervos que está con él le dice, pero mira, general, si ya estamos aquí, ¿por qué no le haces caso al profeta? O sea, ¿qué te cuesta lavarte las 7 veces que te está diciendo en el río y cumplir con lo que él te está diciendo? Entonces el general oye a su siervo y lo hace. Luego que este general Naamán se lava en el río, automáticamente dice que su piel se convirtió como una piel de bebé. La enfermedad ya no estaba así, había sido limpio totalmente. Entonces, obviamente, él regresa donde Eliseo. Y ahí sí habla con Eliseo y le dice, Eliseo, tengo muchos presentes para ti, te traje oro, te traje plata, te traje vestidura. Y lo más sorprendente de Eliseo con respecto a esto que le responde, y esto lo encontramos en el verso 16, le dice más, Eliseo le dijo, vive el Eterno en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y él le instaba a que aceptara algunas cosas, pero él no quiso. Eliseo se paró firme y le dijo que no lo iba a aceptar. Aquí nosotros podemos hacernos varias preguntas. ¿Por qué Eliseo no acepta el regalo que este hombre le estaba dando? Y caemos en una de las opciones que tenemos es cuál era el origen de esos regalos que este general le iba a entregar a Eliseo. Porque recordemos que este general pertenecía a un país que era totalmente idólatra y que todas las batallas que ellos tenían las consagraban a dioses ajenos. Entonces, si Eliseo aceptaba esa ofrenda, estaba aceptando lo que había conseguido este general en nombre de otros dioses. Si aplicamos esto a nuestro contexto, lo podemos aplicar a todos aquellos que consiguen beneficios económicos ilícitamente y vienen a algún líder, a alguna congregación y traen estos regalos económicos y automáticamente los reciben porque ven que vienen de parte del Padre Eterno y el Padre Eterno es quien se los está trayendo. Eliseo sabía cuál era el origen de esos regalos que este general le quería traer. Y al conocer el origen, él simplemente decide no aceptarlos. Y sigue la narración y nosotros nos damos cuenta de lo que esto provoca en este general. Cuando Eliseo no acepta y le dice simplemente que no, más adelante nosotros nos damos cuenta que el general simplemente dice, yo ahora entiendo que el único Dios verdadero es Yahweh y que no hay otro Dios como él. Entonces, miren lo que provocó que Eliseo no recibiera los regalos que él le estaba trayendo. Si Eliseo recibe los regalos que este general le estaba trayendo para el general, él lo que estaba pagando, hubiese estado pagando lo que estaba recibiendo y no en su corazón nunca hubiese creído que Yahweh era el Dios verdadero. Pero por causa de que Eliseo no lo recibe, entonces eso provocó en él un impacto. Y ahora él se dio cuenta que aún las riquezas que aquellos dioses le habían permitido conseguir no eran para pagar aquella sanidad que él había tenido. O sea, lo que aquel Dios de la guerra en la cual ellos creían le había permitido tener no le sirvió para pagar lo que Yahweh le había entregado, que era su sanidad. Entonces, miren lo que provocó, el impacto que provocó en el general. Entonces,
muchos de los siervos del Padre Eterno, de los líderes en este tiempo, están perdiendo alcance de tocar verdaderamente a personas simplemente porque están aceptando aquellos regalos que ellos están trayendo. No están poniéndose en la posición de Eliseo, que evaluó verdaderamente de dónde venían esas riquezas para que aquel que la estaba trayendo entonces fuese impactado con esto que Eliseo estaba haciendo. Entonces aquí nosotros podemos ver el diseño que el Padre Eterno tiene para los hombres de Dios. No se trata de aceptar todo lo que nos van a traer, es saber exactamente cuál es el impacto al cual el Padre Eterno nos está llevando. Y una de las cosas que debemos entender del contexto histórico de lo que pasó con Eliseo, recordemos que la tierra estaba en asedio. Los sirios los habían rodeado, los tenían sitiados. Entonces la situación económica como tal del pueblo de Israel no estaba bien, porque ellos estaban pagando tributos a los sirios. Entonces, aún en medio de esa circunstancia, Eliseo no acepta aquello que le querían traer. Eliseo se mantiene firme en su convicción interna, que aquello que quería traer, aquello que este general le quería regalar, no había procedido, no venía de un buen, no venía de una buena manera, no lo había obtenido de una buena manera, y por esto él decide no hacerlo. Entonces ahí podemos ver el diseño del Padre Eterno con respecto a Eliseo. Entonces seguimos.